Hace mucho tiempo, en los confines de la galaxia, me encontré con algo a lo que ningún soldado de nuestro imperio se había enfrentado jamás, antes de un francotirador humano. Rezo para que ninguno de vosotros tenga que encontraros nunca con uno. Nuestra flota fue enviada para asegurar un puesto de avanzada en el remoto planeta de Back Ivy. Era rico en recursos esenciales para nuestros esfuerzos de guerra, pero sus densos bosques sombríos dificultaban el aterrizaje de naves más grandes. Los humanos habían sido vistos allí recientemente, pero su tecnología primitiva y sus tácticas desorganizadas nos preocupaban poco. Nosotros, el colectivo sortiano, habíamos conquistado planetas y sistemas estelares por igual. Se suponía que esta misión era de rutina. Aterrizamos con la precisión de guerreros experimentados. Los drones escanearon el área y nuestros sensores térmicos recorrieron los bosques. Esperábamos resistencia, pero nada nos preparó para lo que estaba por venir. El paisaje que nos rodeaba estaba inquietantemente silencioso, digamos por el susurro de las hojas en el viento. Nuestras tropas, soldados de élite, entrenados en el arte de la guerra intergaláctica, se mueven rápidamente. Su armadura brilla bajo la tenue luz que se filtra a través del dosel del bosque. El comandante Wren, mi superior, estaba liderando la operación. Su voz crujió a través de la cónese: «Mantente alerta, puede que tengamos compañía». Su orden era innecesaria. Todos lo sentimos, la sensación de que algo nos estaba observando, pero los escáneres no detectaron nada. Entonces ocurrió. Un solo sonido débil como un látigo cortando el aire fue seguido por el colapso repentino de uno de nuestros soldados. Un rayo de plasma apuntado con precisión lo había golpeado en la cabeza. Sin gritos, sin advertencias, solo muerte por un breve momento. Nos congelamos. Nuestro enemigo acababa de hacer notar su presencia, pero no podíamos verlos. ¿De dónde vino eso?, exigió Wren mientras inspeccionaba el paisaje a través de su visor. Nadie lo sabía. El segundo disparo se produjo poco después de que otro soldado cayera, esta vez de alrededor, atravesándole el pecho. El pánico comenzó a extenderse por nuestras filas. ¿Cómo podría alguien eliminar a nuestros soldados tan fácilmente? Con cada disparo, el aire se volvía más pesado por el miedo. Nuestra armadura y tecnología avanzadas no podían salvarnos de un enemigo que ni siquiera podíamos ver. «Encuéntrelos», Wren ladró. Su voz rompió la parálisis momentánea. Los escaneos térmicos a máxima potencia usaron los drones. Los drones se elevaron por el aire. Sus sensores al máximo escanearon las copas de los árboles, la maleza, los acantilados distantes, pero nada. El francotirador humano era invisible, moviéndose como un fantasma a través del terreno denso, sin señales de calor, ningún movimiento que pudiéramos detectar. El bosque se sentía vivo con pavor. Mis manos temblaban mientras agarraba mi arma con más fuerza en todos mis años de servicio al colectivo. Nunca me había enfrentado a un oponente como este. Wren nos ordenó retroceder a posiciones defensivas, pero cada vez que nos movíamos otro disparo resonaba a través del bosque cobrando otra vida. Se hizo evidente que no estábamos enfrentando a cualquier soldado humano. Este francotirador era algo completamente diferente. Alguien que había dominado el arte de la guerra de guerrillas de una manera que desafiaba toda lógica. Cada muerte era una ejecución perfecta, calculada. El francotirador no solo nos estaba matando, estaba jugando con nosotros. El aire estaba denso por la tensión. Todos los soldados de nuestra unidad estaban nerviosos. Los ojos se movían entre los árboles. Los dedos se movían nerviosamente en los gatillos. El comandante Wren estaba tratando de animarnos, pero no había consuelo en sus palabras. Estábamos lidiando con un depredador como ningún otro que sabía cómo cazar silencio incompleto. Nuestro escuadrón se reagrupó en un paso estrecho rodeado de árboles altos esperando que el terreno nos daría algún tipo de ventaja, pero en el fondo todos sabíamos que era un movimiento desesperado. Este francotirador había eliminado a varios de nuestros mejores soldados sin que lo viéramos. El paso parecía una trampa mortal, pero no teníamos otra opción. Observamos las copas de los árboles. Podría estar en cualquier lugar, instruyó Wren con voz baja y tensa.
Escaneamos el bosque con todas las herramientas a nuestra disposición, pero los resultados siempre fueron los mismos. Ni una señal del francotirador. Era como si pudiera desaparecer en el aire y luego, sin previo aviso, sonó otro disparo. Esta vez vi el débil destello de luz desde donde disparó el francotirador, pero ya era demasiado tarde. Otro soldado cayó. Su cuerpo se desplomó como una muñeca de trapo. Abrimos fuego en todas direcciones, rociando el bosque con plasma. Rondas con la esperanza de alcanzar algo, cualquier cosa que pudiera ser nuestro enemigo invisible. Nada, nuestros disparos desaparecieron en el denso follaje. El silencio regresó más opresivo que antes. Cada paso que dábamos se sentía como si pudiera ser el último. El francotirador nos había atrapado en un juego psicológico y estábamos perdiendo cuanto más tiempo permanecíamos en ese paso. Más claro se hacía que esto no era solo una batalla, era una cacería. El francotirador se movía con una precisión fría y metódica, eliminando a un soldado tras otro. Todavía no lo habíamos visto. «Necesito ojos en el cielo», gritó Ren más drones. Ascendieron escaneando el bosque desde arriba, pero nuevamente no había señales del francotirador. No está usando tecnología estándar. Uno de nuestros analistas murmuró en voz baja: se está mezclando con el medio ambiente. Camuflaje, camuflaje, que era inaudito en Modern Warfare, al menos en este nivel. Nuestra armadura fue diseñada para contrarrestar la mayoría de las tecnologías furtivas. Pero este francotirador humano parecía moverse por el bosque como una sombra, volviéndose uno con su entorno. Entonces lo escuché. Pasos débiles. Mi corazón se aceleró. Me giré rápidamente. Levantó el arma, pero no vio nada. Solo el balanceo de las ramas en el viento. El francotirador estaba jugando con nosotros. Podía atacar en cualquier momento, y ninguno de nosotros lo vería venir. El bosque nos había tragado enteros. Cada camarada caído se sumaba al creciente peso del miedo que se cernía sobre nosotros como una espesa niebla. Ya no éramos una unidad ELAC del colectivo sortiano, éramos presas indefensas y vulnerables. Los árboles se erguían altos y siniestros, sus gruesos troncos y ramas extendidas, proyectando largas sombras. Cada susurro de hojas nos hacía saltar, cada arroyo del bosque nos llenaba de pavor. El francotirador estaba ahí afuera, escondido, observando, esperando. No era solo el miedo a la muerte. Lo que nos perseguía era el conocimiento de que estábamos siendo perseguidos por algo que no podíamos ver, algo que entendía el terreno mejor que cualquiera de nosotros. El comandante Ren intentó mantenernos en movimiento, pero incluso él estaba perdiendo los nervios. «Manténganse firmes. Saldremos de aquí, si nos mantenemos unidos». Su voz, generalmente llena de autoridad, vaciló con incertidumbre. Nadie dijo una palabra. Sabíamos que era mejor discutir con falsa esperanza. ¿Pero qué opción teníamos? No había vuelta atrás, la retirada. Solo nos haría blancos más fáciles. Seguimos avanzando sigilosamente por el bosque con nuestras armas en alto. El silencio era ensordecedor. El único sonido era el crujido ocasional de las hojas bajo nuestros pies y el leve zumbido de nuestro equipo de escaneo que todavía no encontraba señales de vida. El francotirador había desaparecido de nuevo, fundiéndose en el follaje como un fantasma. De repente una ramita se rompió cerca. Todos nos congelamos, los ojos bien abiertos, escaneando los árboles en busca de cualquier señal de movimiento. Mi pulso se aceleró y mi agarre en el arma se apretó. El bosque parecía respirar a nuestro alrededor, vivo, con un peligro invisible. Entonces, como un susurro en la oscuridad, otro disparo resonó entre los árboles. Esta vez golpeó al segundo al mando de nuestro escuadrón, un veterano llamado Alto. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Un segundo estaba de pie, y al siguiente se desplomó en el suelo un montón. Sin vida, su visor se dispersó, el brillo de su sangre reflejándose en la tenue luz que atravesó el dosel. Retroceda, la voz de Ren. Ahora estaba desesperada, su presencia dominante, destrozada como pánico, se apoderó de nosotros. Pero, ¿a dónde podíamos ir? No había ningún lugar seguro, ni cobertura.
El francotirador controlaba el bosque y estábamos perdidos en su mundo. Retrocedimos a toda prisa tratando de retirarnos a una cobertura más densa, pero los disparos seguían llegando, precisos y mortales. Cada paso se sentía como una apuesta con la muerte. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y mis piernas se sentían como si estuvieran hechas de plomo. No había ningún lugar donde esconderse. Cada árbol podía ocultar al fantasma que nos acechaba. Miré a mi izquierda y fue entonces cuando lo vi, solo por una fracción de segundo. Una figura se movió en la distancia, apenas visible a través de la maleza. Estaba vestido con un traje que se mezclaba perfectamente con el bosque. Su forma era indistinguible de los árboles y enredaderas circundantes. Su rostro estaba oscurecido, oculto detrás de una máscara de follaje y red. El francotirador humano era todo lo que temíamos, silencioso, invisible y mortal. Antes de que pudiera gritar una advertencia, sonó otro disparo y el soldado a mi lado cayó. Me sumergí detrás de un tronco caído tratando de estabilizar mi respiración. Mi mente corría. Esto no era solo una batalla de tecnología o fuerza. Era una batalla de voluntades. El francotirador era paciente, metódico y terriblemente eficiente. Conocía cada centímetro de este bosque y lo usaba para su beneficio de maneras que no podíamos comprender. ¡Concéntrate!, gritó Ren, tratando de recuperar el control. Podemos superarlo en números si nos mantenemos juntos. Otro disparo, otro soldado. Los números no importaban. El francotirador nos estaba eliminando uno por uno, y no había nada que pudiéramos hacer para detenerlo. Cada vez que pensábamos que teníamos una oportunidad, desaparecía de nuevo solo para reaparecer en una posición diferente, listo para atacar. Ren estaba respirando con dificultad ahora, su frustración hirviendo. ¿Dónde está? Su visor escaneó las copas de los árboles, el suelo, por todas partes. El francotirador era un fantasma deslizándose por el bosque como una sombra. Estábamos indefensos, paralizados por el miedo. La comprensión se hundió. Esto no era solo una retirada táctica, esto era supervivencia. Me agaché detrás del tronco mirando a través de la maleza. Mi mente corrió a través de cada escenario posible, cada subasta táctica que había dejado a ninguno de ellos. Importaba. No estábamos entrenados para este tipo de guerra. Este no era un campo de batalla abierto, donde la tecnología y la fuerza bruta ganaban el día. Este era su dominio. De repente sentí un escalofrío correr por mi columna. No estaba seguro si era el aire frío o la comprensión de que ninguno de nosotros podría salir vivo de aquí. «Sigue moviéndote». «Ren», ordenó su voz más suave, ahora casi resignado. «Nos está lastimando». Me di cuenta. Entonces el francotirador no solo nos estaba matando, nos estaba controlando, nos estaba llevando más profundo en el bosque, llevándonos a una trampa. Nos movimos con cautela, nuestros nervios desgastados, pero no había escapatoria. El depredador acechaba en las sombras. Cuanto más nos adentrábamos en el bosque, más oscuro se volvía. Los árboles se volvían más espesos, y la luz de arriba apenas alcanzaba el suelo del bosque. Nuestras comunicaciones crepitaban con estática. Estábamos perdiendo la conexión con nuestra nave. Era como si el bosque mismo nos estuviera tragando enteros, cortándonos del mundo exterior. Otro disparo. Esta vez no vi de dónde venía, ni siquiera miré. Seguí corriendo, corazón golpeando mi mente, gritando por una salida. Estábamos en su territorio, ahora en lo profundo del vientre de la bestia. El bosque se extendía en todas direcciones, un laberinto interminable, de árboles imponentes y maleza espesa. Cada paso que dábamos se sentía como si pudiera ser el último. El francotirador se había convertido en algo más que una amenaza, era una fuerza omnipresente doblando el entorno a su voluntad. Cada susurro en las hojas, cada crujido de una rama podría ser el preludio de otro disparo o otra pérdida. El terror era sofocante. El comandante Ren, una vez tan complaciente y autoritario, apenas se mantenía unido sus órdenes. Ya no eran órdenes nítidas, sino susurros frenéticos con el miedo.
Mantente agachado. Mantente en silencio. No le daremos más objetivos fáciles, pero sus palabras hicieron poco para calmarnos. Estábamos exhaustos, tanto física como mentalmente. Y el conocimiento de que un movimiento en falso podría significar la muerte. Nos estaba agotando, el francotirador. No había disparado en un tiempo, pero eso no ofreció ningún alivio, solo hizo que el silencio fuera más aterrador. Estaba mirando. Sabíamos que en algún lugar del follaje estaba rastreando cada uno de nuestros movimientos. Esperando el momento perfecto para atacar, fue como si estuviera jugando un juego retorcido, y fuéramos sus participantes involuntarios, mientras caminábamos con dificultad por el bosque. No podía quitarme la sensación de que nos estaban llevando a algún lugar. El francotirador no solo nos estaba matando, nos estaba guiando, manipulando cada una de nuestras decisiones. Ren debió haberlo sentido también, porque se detuvo de repente, levantando una mano para detener al grupo. «Espera», dijo, escaneando los árboles densos frente a nosotros. «Nos está canalizando, nos están llevando a una trampa. La comprensión». Me golpeó como un puñetazo en el estómago. Todo este tiempo habíamos pensado que nos estábamos retirando escapando, pero no. Estábamos escapando en absoluto. El francotirador nos había estado dirigiendo más profundamente en el bosque, cortando nuestras rutas de escape, obligándonos a entrar en una zona de muerte. El pánico se apoderó de mí, mientras miraba a mi alrededor. No había un escape obvio, ningún camino seguro para salir. «¿Qué hacemos, comandante?», alguien preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Ren se quedó en silencio por un momento, su mandíbula apretada, sus ojos escaneando el terreno. «Tenemos que pensar más que él», finalmente dijo, «que está usando el entorno en nuestra contra. Así que tendremos que usarlo en su contra». Sonaba bien en teoría, pero la realidad era mucho más desalentadora. El francotirador ya había demostrado que era el maestro de este entorno. ¿Cómo se suponía que íbamos a darle la vuelta a la situación? Pero no. Había otra opción. Quedarnos quietos solo nos haría más fáciles. Las presas se dispersan, pero permanecen en el rango visual, ordenó Ren. Su voz se endureció con determinación. Nos moveremos a través de las partes más espesas del bosque. Haremos más difícil para él eliminarnos uno por uno. Seguimos su ejemplo moviéndonos con cautela a través de la densa maleza. Los árboles aquí eran más espesos. El follaje más pesado ofrecía más cobertura, pero también nos dificultaba ver cada pocos pasos. Miraba a mi izquierda o derecha para asegurarme de que aún podía ver a mis compañeros de escuadrón. La tensión era insoportable. El bosque se sentía vivo, con ojos invisibles observándonos, esperando que nos deslizáramos. Los minutos pasaban en silencio. Los únicos sonidos, el suave crujido de las hojas bajo nuestras botas y el zumbido distante del viento a través de los árboles. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos y cada nervio de mi cuerpo estaba activado. Borde. Y luego, como un rayo, otro disparo sonó. Esta vez fue diferente. El disparo no alcanzó a ninguno de nosotros. En cambio, golpeó un árbol justo delante, enviando una cascada de corteza y hojas al aire. Fue un disparo de advertencia. Podría haber eliminado a uno de nosotros, pero no lo hizo. Estaba jugando con nosotros. «Ahora sigue moviéndote, Ren». Siseó su voz aguda con urgencia. «Está tratando de asustarnos. No le des la satisfacción». Pero el mensaje del francotirador fue claro. No iba a dejarnos vagar por su territorio, sin hacer notar su presencia. Quería que supiéramos que todavía tenía el control. Todavía observando, todavía esperando el momento perfecto para atacar mientras avanzábamos. El bosque parecía cerrarse a nuestro alrededor. Los árboles se alzaban como centinelas silenciosos. El camino por delante se volvió más complicado. El suelo irregular con raíces ocultas y rocas que hacían de cada paso un peligro potencial. Teníamos que movernos más lento, con más cuidado, lo que solo nos hizo sentir más vulnerables. Ren estaba a la cabeza.
sus ojos escaneando constantemente los árboles, sus movimientos deliberados y cautelosos. Estaba tratando de anticipar el siguiente movimiento del francotirador, pero era imposible. El francotirador tenía la ventaja de conocer el terreno, de poder atacar desde cualquier lugar en cualquier momento. Entonces, sin previo aviso, el suelo debajo de nosotros cedió. Sucedió tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de reaccionar un momento. Estábamos caminando por el bosque y al siguiente estábamos cayendo en un pozo oculto. Caí al suelo con fuerza. El aire me dejó sin aliento mientras me estrellaba contra una maraña de raíces y tierra. A mi alrededor el resto del escuadrón estaba en la misma situación, gimiendo de dolor y conmoción. Era una trampa el francotirador. Nos había llevado a un pozo natural camuflado por el suelo del bosque. Habíamos caminado directamente hacia él. Me puse de pie. Me di cuenta de lo terrible que se había vuelto nuestra situación. Las paredes del pozo eran empinadas y resbaladizas, lo que hacía casi imposible salir. Estábamos atrapados como animales en una jaula. «Todos reagrupémonos», gritó Ren. Su voz caballo con frustración. «Necesitamos un dedo». Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido confuso de un rifle siendo amartillado. Miré hacia arriba y lo vi. El francotirador estaba parado al borde del pozo. Su forma, apenas visible en la luz que se desvanecía, era un dragón fantasma con su traje de camuflaje, su rostro oculto detrás de esa máscara amenazante. No había emoción en su postura, ninguna vacilación en sus movimientos. Nos tenía exactamente donde quería. Estábamos acorralados, atrapados en el pozo sin salida. El francotirador se alzaba sobre nosotros, de pie en el borde del pozo como un depredador evaluando a su presa. Su forma era apenas visible, envuelto en ese inquietante traje de camuflaje, mezclándose perfectamente con el bosque que lo rodeaba. Por un momento el tiempo pareció congelarse. Estábamos cara a cara con el cazador que nos había acechado a través de la jungla. El fantasma que había eliminado a la mitad de nuestro escuadrón sin revelarse nunca, y ahora estaba a plena vista, impasible ante el miedo que irradiaba de nosotros. El comandante Ren se tambaleó sobre sus pies, sus ojos fijos en el francotirador. Su mano se movió lentamente hacia su arma. Pero incluso él sabía que era inútil. El francotirador tenía todo el poder. En ese momento cualquier movimiento repentino podría ser el último que hiciéramos. «¿Qué quieres?», gritó Ren con su voz orar, pero desafiante. El francotirador no respondió. Se quedó allí parado en un silencio inquietante, con su arma colgada del hombro, lista para disparar en cualquier momento. Era como si nos estuviera estudiando, contemplando si valíamos la pena las balas. Su calma, su control total, solo hizo la situación más aterradora. Sentí una gota de sudor correr por mi nuca, mientras miraba alrededor del pozo. Era profundo, al menos 10 pies, y las paredes estaban resbaladizas por el barro salir. No era una opción. Estábamos completamente a merced de este humano. El silencio se prolongó hasta volverse insoportable, y luego, con movimientos lentos y deliberados, el francotirador comenzó a hablar. «Has invadido», dijo con su voz baja y casi mecánica, a través de su máscara. «No deberías estar aquí». Sus palabras enviaron un escalofrío por mi columna. No había ira en su tono, ninguna malicia, solo fría y dura. La verdad, para él, esto no era personal, era un trabajo, una tarea que estaba completando con despiadada eficiencia. Comandante Ren se mantuvo firme. «No estamos invadiendo ERC», respondió, aunque su voz vaciló levemente. «Estábamos explorando el francotirador». Inclinó la cabeza ligeramente como si estuviera considerando las palabras de Ren, pero luego casi imperceptiblemente negó con la cabeza. «No importa», dijo. «Simplemente estás en mi territorio». La gravedad de la situación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Este francotirador no era solo un soldado estacionado en el planeta que él había reclamado para sí. Esta jungla era su dominio, y nosotros éramos los intrusos. «Ren,
Alguna vez el estratega intentó un enfoque diferente. No queremos más derramamiento de sangre. Déjanos ir y no volverás a saber de nosotros por un momento. Pensé que podría funcionar, pero luego el francotirador se movió cambiando su postura ligeramente y vi el brillo del rifle cuando lo descolgó de su hombro. Nadie se va, dijo el francotirador. Su voz ahora más fría final. Mi corazón latía en mi pecho y podía ver el pánico en los ojos de mis compañeros de escuadrón. Las intenciones del francotirador eran claras. Este iba a ser el final para nosotros, iba a terminar. Lo que empezó el comandante Wren. No estaba dispuesto a dejar que eso sucediera. Ahora gritó sacando su arma y disparando un tiro en dirección al francotirador. El resto de nosotros seguimos el ejemplo, buscando nuestras armas y abriendo fuego, desesperadamente esperando dar al objetivo que estaba sobre nosotros, pero el francotirador era demasiado rápido, con reflejos casi sobrenaturales. Se lanzó a un lado desapareciendo en la maleza, con una velocidad que desafiaba la creencia. Nuestros disparos no dieron en nada más que aire, y en segundos, el francotirador se había derretido de nuevo en la jungla invisible. Una vez más, el pánico se apoderó del escuadrón. ¿Dónde está?, alguien gritó. ¿A dónde fue? Todos nos dimos la vuelta, armas listas, ojos escaneando el borde del pozo en busca de cualquier señal de movimiento, pero el francotirador había desaparecido como si nunca hubiera estado allí. El comandante Wren apretó los dientes furioso. «Manténgase alerta. Todavía está ahí afuera». El pozo se había convertido en una trampa mortal. Éramos patos, fáciles, expuestos y vulnerables, mientras que el francotirador podía eliminarnos a su antojo. Cada sombra, cada susurro de las hojas se sentía como una amenaza potencial. Me agaché tratando de controlar mi respiración. Mi mente corría con posibilidades, pero ninguna de ellas ofrecía una salida. No podíamos salir, no podíamos correr, e incluso si lográbamos salir, el francotirador simplemente nos seguiría, cazándonos a través del bosque como lo había hecho antes. Entonces, en el silencio, lo escuché. Un sonido débil, apenas audible, como el suave clic de un arma que se prepara. Grité instintivamente tirándome al suelo. Una fracción de segundo después, sonó un disparo. La bala pasó silbando por donde había estado mi cabeza momentos antes. Todavía estaba allí, todavía mirando, todavía esperando el disparo perfecto. Wren gritó órdenes tratando de poner al escuadrón en algo parecido al orden, pero era un caos. Todos estaban luchando, tratando de encontrar refugio en un pozo que no ofrecía nada. Otro disparo atravesó el aire y esta vez encontró su objetivo. Uno de nuestros compañeros de escuadrón, un soldado llamado Cree, se desplomó en el suelo. La vida se le escapó en un instante. Reprimí un grito de frustración. Nos estaban masacrando y no había nada que pudiéramos hacer al respecto. Tenemos que salir de aquí. Escuché a alguien gritar. No podemos quedarnos, pero antes de que pudieran terminar, otro disparo los silenció. El francotirador nos estaba eliminando uno por uno metódicamente, como si estuviera sacrificando una manada, y no había nada que pudiéramos hacer para detenerlo. La desesperación me arañó el pecho. Esto era todo. Todos íbamos a morir aquí, en este pozo, perseguidos por un francotirador que parecía más un fantasma que un hombre. Y luego del caos, la voz del comandante Wren atravesó el ruido. Tengo un plan. Atrapados y sin opciones. El comandante Wren trama. Un plan desesperado para la supervivencia del escuadrón. La voz del comandante Wren era el ancla que necesitábamos en el caos. A pesar del terror que se cerraba en sus palabras, atravesó la locura con claridad y enfoque. «No vamos a morir en este pozo», declaró, mirándonos a los ojos a cada uno de nosotros como si desafiara al francotirador a que fuera directamente hacia él. «Tengo un plan, pero tendremos que trabajar juntos». No. Cometamos errores. El escuadrón estaba nervioso, aterrorizado, pero la calma de Wren. La autoridad nos sacó del borde de la desesperanza. Nuestra situación era dire, pero si alguien podía encontrar una salida era él. Wren se arrodilló con sus dedos trazando el perímetro del pozo. Somos patos sentados aquí abajo, pero él mantiene su distancia. Por una razón. El francotirador es demasiado bueno. No se apresurará, seguirá eliminándonos hasta que no quede nadie. Eso nos da una ventaja tiempo el pozo, aunque una trampa proporcionó cobertura del fuego directo.
El francotirador fue paciente, calculando que no se arriesgaría a acercarse, a menos que no tuviera otra opción. Ren estaba apostando a eso, y nosotros también nos miró a mí y a otro soldado. Tero, ustedes dos, a mi señal. Vamos a atraer su fuego cuando muerda el anzuelo. Necesitaremos una distracción. Algo grande. ¿Qué tipo de distracción? Pregunté agarrando mi rifle fuerte, mi corazón latiendo con fuerza. Ren movimiento hacia la granada de humo atada a nuestros cinturones. Creará una cortina de humo lo suficientemente espesa como para cubrir el pozo. No durará mucho, pero nos dará unos segundos para actuar. Podemos usar el caos para desorientarlo por nosotros mismos, tiempo para escapar, pero no podemos simplemente correr. Tenemos que hacerle creer que todavía estamos aquí abajo. Mi mente corría. El francotirador tenía todas las ventajas, camuflaje y precisión en terreno alto. Sería capaz de derribarnos en el momento en que intentáramos salir, pero si le hacíamos creer que todavía estábamos atrapados, concentrados en disparar a los objetivos de abajo, podríamos tener una pequeña posibilidad de escabullirnos. ¿Cómo le hacemos creer que todavía estamos aquí?, preguntó Tero mirando nerviosamente al francotirador. Última posición. Usaremos señuelos, dijo Ren asintiendo hacia los muertos. Su armadura reflejará firmas de calor. Podemos prepararlos como objetivos. Un pesado silencio cayó sobre el grupo usando a nuestros camaradas caídos como señuelos. Se sentía mal, pero la supervivencia hizo de la moralidad una preocupación fugaz. Pude ver la misma confusión en los ojos del otro, pero no había tiempo para debatir. Nos estábamos quedando sin tiempo, y el francotirador no dudaría. Tero tragó saliva, pero asintió. «Te ayudaré», dijo voz firme, a pesar del miedo. Ren comenzó a dirigirnos bien, juntar los cuerpos y quitarse la armadura, colocar las piezas en posiciones estratégicas alrededor del esparcirlos. Queremos que dispare en diferentes direcciones. Una vez que el humo se levante, perderá la confirmación visual. Y ahí es cuando nos movemos. Mientras trabajábamos el bosque, permaneció extrañamente tranquilo. El francotirador estaba mirando, esperando un error. Cada susurro de hojas, cada ruido de armadura se sentía como si desencadenara otro disparo mortal, pero el silencio persistía. La tensión era insoportable, pero el plan de Ren era lo único que nos impedía romper una vez que teníamos los señuelos en su lugar. Ren nos indicó que nos agacháramos, granadas de humo listas. Recuerda que dijo en voz baja: disparará en el momento en que intentemos escapar, así que el tiempo tiene que ser perfecto. Lanzamos el humo. Luego nos movemos rápido y bajo. No corramos en línea recta en zigzag, haz que sea difícil para él alcanzarte. Nos reagrupamos en el RID. Sentí que mis músculos se tensaban listos para la acción. Mi mente gritaba de miedo, pero me concentré en las instrucciones de Ren. Cada segundo contaba. Ren levantó la mano señalando la cuenta regresiva. 3, 2, 1. Las granadas volaron silbando, mientras espesas nubes de humo blanco se elevaban envolviendo el pozo en una niebla tan densa que era imposible ver más allá de unos pocos pies. La jungla, una vez una trampa mortal, se convirtió en un laberinto fantasmal de sombras y siluetas que se mueven. Ren ladró y nos dispersamos. El mundo a mi alrededor se disolvió en humo y pánico. Mis piernas ardían mientras corría entre árboles y arbustos, manteniéndome agachado y rápido. Los otros se desplegaron tal como estaba planeado. El primer disparo del francotirador perdió el alcance, pero alcanzó a uno de los señuelos. El sonido de una ráfaga de rifle hizo eco, pero fue un error. Su confusión nos compró preciosos segundos. Corrí con el corazón palpitando con cada respiración, saliendo gasts irregulares, mientras me desviaba para evitar convertirme en un objetivo. El francotirador disparó de nuevo. Otro disparo en el campo señuelo. El humo estaba haciendo su trabajo y por primera vez teníamos la ventaja. Pero la jungla no solo estaba llena de árboles, estaba viva de peligros. Raíces retorcidas bajo los pies. Ramas arañaban mi cara y mi visibilidad era casi nula.
Solo podía escuchar a los demás estrellarse contra la maleza, rezando para que todos saliéramos con vida, aunque el francotirador era un fantasma. Incluso a través del humo, sus disparos fueron desconcertantemente precisos. Uno de los soldados, Ura, dejó escapar un grito agudo cuando una ronda atravesó su hombro, se desplomó en el suelo cabalgando con dolor, me detuve con el corazón dando bandazos. Ura grité, pero Ren fue más rápido. Corrió al lado de Tura arrastrándolo, hacia el humo justo antes de que otro disparo pudiera impactar. «Ya casi estamos allí», gritó Ren levantando a Ura sobre su hombro. La cresta se alzaba frente a nosotros, una línea irregular de piedra y raíces retorcidas. Era nuestra única salida, pero escalarla bajo fuego sería casi imposible. El francotirador no fallaría para siempre, y nos estábamos quedando sin humo justo cuando llegamos a la base de la cresta. Sonó el último disparo. Le dio a Tura en la pierna y cayó con fuerza agarrándose la herida. «No podemos dejarlo», grité corriendo para ayudar a ir. Ordenó Ren con la voz tensa por la tensión. «Llega a la cresta». «Lo detendré». Dudé, dividido entre sobrevivir y abandonar a mis camaradas. Ahora la voz de Ren atravesó la niebla. Salí disparado, trepando la cresta con el resto del escuadrón, cada instinto gritándome que me moviera más rápido. Los disparos del francotirador todavía resonaban en la distancia, pero cada vez eran menos. Estábamos casi fuera de su alcance. Mientras subía, miré hacia atrás y vi a Ren todavía allí abajo con Yura. Y Terel, manteniendo su posición, disparó a los árboles desafiando al francotirador a acercarse. Llegamos a la cima de la cresta jadeando por respirar y colapsamos detrás de las rocas, pero no había tiempo para descansar. Ren todavía estaba allí abajo y el francotirador se acercaba en esta conclusión climática. El comandante Ren hace una última parada contra el francotirador mientras el escuadrón intenta desesperadamente salvar a sus camaradas caídos y darle la vuelta a su esquivo enemigo. El comandante Ren se paró desafiante, su silueta enmarcada contra el humo espeso todavía. Kur se enrosca desde el pozo. Su rifle estaba nivelado, ojos escaneando la línea de árboles. La presencia del francotirador permaneció como una sombra, pero Ren no estaba corriendo. Estaba esperando. Observamos desde la cresta. Los corazones latían con fuerza en nuestros pechos. Cada fibra de nuestro ser gritaba que volviéramos a ayudarlo. Pero Ren nos había dado una orden directa. Nos estaba ganando tiempo. Tiempo que necesitábamos desesperadamente para reagruparnos los demás. Tero y Yura estaban heridos, pero vivos. Pude ver el dolor grabado en sus rostros, mientras nos agachábamos detrás de las rocas. No podíamos dejar que el sacrificio de Ren fuera en vano. «Mantente abajo», les susurré a los demás. «Esperemos su señal abajo». Ren todavía estaba tranquilo. Sabía que el francotirador estaba mirando, esperando el disparo perfecto. El cazador se había convertido en la presa. Pero Ren no era solo una presa. Estaba entrenado para momentos como este, cuando cada segundo se sentía como una eternidad, y la línea entre la vida y la muerte se desdibujó. Una brisa barrió la jungla, susurrando las hojas, y por una fracción de segundo pensé que vi algo. Movimiento en los árboles. El francotirador se estaba reposicionando. No seguiría fallando, y Ren lo supo. El momento estaba llegando entonces. Como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado, el francotirador disparó. Ren lo anticipó, se inclinó hacia un lado rodando por el suelo. En un movimiento fluido, la bala rozó el lugar donde estaba de pie solo milisegundos. Antes de enviar una lluvia de tierra y hojas, su rifle apareció en un destello y disparó a los árboles. El fuerte crujido de su disparo resonó a través de la jungla, pero el francotirador no apareció. Era un fantasma que se movía entre la maleza. Silencioso y mortal, Ren era implacable. Aunque ya no solo intentaba sobrevivir, estaba cazando. El francotirador nos había empujado al límite, pero Ren no estaba dispuesto a dejar que se llevara otra vida de nuestra posición en la cresta. Podía ver cómo se desarrollaba la estrategia de Ren. Estaba atrayendo al francotirador, lo que lo obligaba a rebelarse.
Los movimientos de Ren eran calculados, cada paso acercaba al francotirador, cada disparo lo obligaba a ajustar su posición. La precisión del francotirador no tenía paralelo, pero las tácticas de Ren no tenían comparación. Entonces lo vi. Un destello de movimiento en la distancia, apenas perceptible a través de la neblina de humo y jungla. El francotirador por primera vez había cometido un error. Su camuflaje era impecable, pero no perfecto. El contorno tenue de su forma apareció por un momento mientras cambiaba de posición, y Ren también lo buscó sin dudarlo. Cambió el objetivo y disparó. La bala atravesó los árboles y por un momento hubo silencio. Si había dado en el blanco, contuvimos la respiración. La jungla estaba extrañamente silenciosa, como si el mundo entero se detuvo, y luego una figura se desplomó de las copas de los árboles. El cuerpo del francotirador golpeó el suelo con un ruido sordo. Su traje ghillie se mezcló con el follaje como si se estuviera volviendo uno con la jungla que había aterrorizado durante un largo momento. Nos quedamos mirando sin poder creer lo que estábamos viendo. Ren bajó su rifle. Sus hombros se hundieron por el cansancio. El francotirador, el fantasma que nos había perseguido, finalmente estaba muerto. Bajamos por la cresta corriendo hacia Ren. Tero y Ura, aunque heridos, lograron mantener el ritmo. Su miedo dio paso a una oleada de adrenalina. Ren estaba arrodillado sobre el cuerpo del francotirador cuando lo alcanzamos. Su rostro tenía una determinación sombría. «¡Ha terminado!», Ren dijo en voz baja, «pero no estamos a salvo, pero otros podrían estar ahí afuera». Me arrodillé junto al cuerpo del francotirador estudiándolo. Era humano como nosotros. Su rostro estaba oscurecido por la visera y la red de camuflaje, pero no había forma de confundir la deficiencia de carbón con la que había operado. Este hombre había sido entrenado para matar como nosotros, pero se había vuelto la jungla en su terreno de caza personal, y ahora era solo otro cuerpo en el campo de batalla. Ren se puso de pie haciéndonos señas para que nos moviéramos. «Tenemos que salir de aquí antes de que aparezca alguien más. Vamos a movernos. Sabíamos protegerte exhaustos, maltratados y magullados. Nos abrimos paso a través de la jungla usando la cresta como cobertura. La adrenalina se estaba disipando y el peso de lo que acababa de pasar estaba empezando a hundirse. Nos habían cazado como animales y apenas habíamos sobrevivido mientras nos movíamos. La voz de Ren rompió el silencio. Ese francotirador no era un soldado. Cualquiera era uno de los mejores. Y si tienen más como él, esta guerra está lejos de terminar. Sus palabras quedaron pesadas en el aire, un sombrío recordatorio de que nuestra lucha no había terminado. El colectivo sortiano. Nuestros enemigos estaban evolucionando, adaptándose. Habían enviado una de sus armas más, letales tras nosotros. Y aunque habíamos sobrevivido, solo habíamos sobrevivido. Pero algo había cambiado en esa jungla. Nos habíamos enfrentado a la muerte. La miramos a los ojos y vivimos para contarlo. Y no éramos los mismos soldados que habían aterrizado en este planeta, nos habíamos convertido. Viene algo más endurecido, más agudos y más determinados que nunca. Cuando finalmente llegamos al punto de extracción, la jungla detrás de nosotros parecía cerrarse y tragarse los horrores que acabábamos de presenciar. La nave de extracción se cernía sobre nosotros y subimos a bordo, cansados pero vivos. Ren, el líder, fue el último. El tablero AB miró hacia la jungla una última vez antes de entrar. Su rostro era ilegible. «Ganamos hoy», dijo mientras las puertas se cerraban detrás de nosotros. Pero la verdadera lucha aún está por venir. La nave despegó, y mientras nos elevábamos por encima del dosel de la jungla, no pude evitar sentir una extraña mezcla de alivio e inquietud. Habíamos escapado del agarre mortal del francotirador, pero algo me decía que esto era solo el comienzo. La galaxia era vasta, llena de innumerables amenazas y enemigos a los que aún teníamos que enfrentarnos, pero ahora, después de lo que habíamos sobrevivido, sabíamos una cosa con certeza. No importaba lo que viniera después. No importaba lo imposible que parecieran las probabilidades. Estaríamos listos porque nos habíamos enfrentado al cazador más letal de la galaxia y habíamos vivido para contarlo, y nunca olvidaríamos al francotirador en los árboles.